Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda Cortina? ¿Bien? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, pero muy contenta porque tenemos una invitada que nos gusta, que es interesante. Sí. Pero quiero comentarles algo antes de empezar directamente con las preguntas. Me enviaron una especie de decálogo de la comunicación, ¿no? Para comunicadores, para periodistas. Y me parece interesante compartirlo con ustedes, que son nuestros televidentes, a los que dirigimos nuestro trabajo. Sin ustedes no podríamos vivir, pero solamente con ustedes tampoco. Y me gustaría contarles por qué. Dice, no estás en el negocio de las noticias, estás en el negocio de la atención. La mayoría de las noticias no son interesantes. Vas a tener que trabajar mucho más para captar la atención de tu audiencia. Consignar de inmediato todo lo que pasa puede ser uno de los roles de un medio de noticias, pero definitivamente no es el único, ni siquiera el más importante. Te voy a ir leyendo más y más cosas porque me parece que si no tengo tu atención, si no tenemos tu atención, yo puedo decir las cosas más maravillosas, pero si vos no estás ahí, atento y con el oído atento y la mirada precisa, no sirve de nada. Bueno, simplemente me parece que fue un lindo comienzo, claro, porque puede haber grandes periodistas, pero si no tienen la atención de la gente y no pueden captar la atención, es como los grandes políticos. Es nuestro desafío todo el tiempo. Claro. Qué lindo ser un gran político y decir cosas divinas, pero si no te vota nadie y no le interesas a nadie, bueno, es un poco inútil. Mira. Bueno, y nuestra invitada es Graciela Camaño. Hola Graciela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches, ¿cómo estás? Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Frente Renovador, y ella fue ministra de Trabajo. Y a mí me parece que... En una época brava, podemos decir, en una ¿no? época bien complicada, sí. En la época de Duhalde, ¿no? Claro. Duhalde presidente. Claro. 2002. Y a mí me parece que hoy es el tema, ¿no? Porque hay peligro de pérdida de empleo, hay conflictos laborales, hay una sensación de que el ministro de Trabajo le hace ole a los problemas, porque, por ejemplo, Omar Maturano, de la Fraternidad, dice que él ya no se reúne más con el ministro de Trabajo, claro, que simplemente deja los petitorios en la oficina de entrada, y porque es la única manera de que lo escuchen. Claro, claro. Bueno, yo te quería preguntar, Graciela, ¿cómo es ser ministro de Trabajo y no escuchar a los trabajadores y a los dirigentes? ¿Qué es? Y estamos en un problema muy serio porque, a ver, cuando hace ya bastante tiempo el Ministerio de Trabajo era una dirección más del engranaje del Estado, el estatus de secretaría primero, de ministerio luego, se da en el marco de una gran revolución industrial y de la necesidad de incorporar a los trabajadores a la vida activa. Y vos necesitas tener el intermediador administrativo del Estado. Y tiene que ser alguien que esté en el medio con inteligencia y tratando de poner, digamos, la balanza en su justo fiel. Entre trabajadores y empresas o empleadores, digamos, ¿no? En las relaciones del trabajo. Claro. El Ministerio de Trabajo tiene sentido porque existe lo que se denominan los derechos colectivos de los trabajadores y porque en materia de derechos individuales tiene que hacer cumplir la norma, o sea, tiene que ser el gran mediador en el cumplimiento de la norma. La verdad es que dejar una nota en la mesa de entrada del Ministerio no es asumir el rol que le corresponde. Pero me da la impresión de que este Ministerio de Trabajo lo hace en función de los lineamientos políticos del Poder Ejecutivo, fundamentalmente las preferencias en materia sindical de la Presidente. Atiende una determinada CGT, al resto de los sindicalistas los tengo por ahí sin ningún tipo de atención, con una dispersión muy grande. Total, a mí lo que me interesa es esto, porque supuestamente en este sector están los gremios industriales. La verdad es que es lamentable, porque eso es la división de la economía, claro, ¿no es cierto? Sí, o sea, claro. Por un lado vos tenés los industriales, por el otro lado los servicios, por el otro lado los públicos. A los públicos les pago con contratos, que son contratos en negro.
A los industriales los tengo bajo mi ala prometiéndole cosas y a los de servicio los dejo que anden por ahí tratando de resolver su vida. Claro. Y bueno, pero es la división que existe en la Argentina del kirchnerismo. Pero Graciela, no sé cuál es tu visión, pero me da la impresión de que tampoco es que atiende o da medidas o interviene muy activamente en esos gremios supuestamente amigos, digamos. Me da esa impresión. Lo que pasa es que tenés que mirar es decir, los tiene bajo el ala y más o menos calmados, pero por algo se están empezando a revelar también. Tenés que mirar de dónde vienen los industriales. O sea, de dónde viene la actividad industrial. La actividad industrial viene de la destrucción total del otro modelo, que fue el modelo de los servicios, de los servicios financieros, fundamentalmente. Sí, claro. Bueno. Entonces, cuando este gobierno, después de todo el proceso de un año que hicimos nosotros para consolidar la economía y comenzar a marcar un rumbo, marca el rumbo, porque en ese sentido la continuidad la da la baña, nos robemos, el kirchnerismo no inventó nada, simplemente tomó el impulso, dejó el mismo piloto en la economía y de alguna manera salimos a industrializar. Bueno, hay gremios que creen que tienen que agradecer eternamente esta situación y por eso siguen ahí, lo dicen los propios dirigentes, o sea, no hablan de la necesidad de reivindicar de los derechos de sus trabajadores, sino de agradecer porque esto se hizo. Y me parece que eso es un error, ¿no? El gremio tiene que estar parado en el lugar del trabajador. Y yo te digo esto del impulso que tuvo el gobierno desde el 2002, porque vos fíjate que, por ejemplo, el gobierno se jacta mucho de algunos programas que supuestamente inventaron. Bueno, ninguna de las cosas más importantes que hizo este gobierno fue invento de este gobierno. A ver, empecemos por lo que más me gusta a mí, que es la universalización de planes sociales. Cuando yo me fui del Ministerio de Trabajo dejé 2.200.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas. Prácticamente único programa social, porque nosotros planteábamos que ante la venta de programas sociales por parte de los organismos multilaterales de crédito a la Argentina, nosotros debíamos enfocar en un solo programa y que sea universal. Bien. O sea que esta impronta de universalización tiene que ver con eso. Pero además hubo todo un movimiento social de la FRENAPO, la CTA, etcétera, que durante mucho tiempo del menemismo militó la posibilidad de que haya una mirada diferente sobre la pobreza y planteó la necesidad de este tipo de asignaciones, que luego lo recoge en el Parlamento el ARI y presenta un proyecto. El plan de lo que después sería la asignación universal. Exactamente, claro. O sea, esto que es la asignación universal, que los gobernadores a veces les dicen a los pobres de sus provincias que asume cualquiera y se los saca, no es un invento de este gobierno. Claro. Hay pasos que dieron los argentinos en diferentes instancias y con diferentes pensamientos políticos que amalgamaron eso. El REPRO, que es el programa famoso de apuntalamiento, lo hice yo en mi ministerio. O sea, se nos caía todo y de repente un funcionario del ministerio de carrera plantea esta caída de las empresas y dice, ¿por qué no destinamos parte de los subsidios y apuntalamos el empleo? O sea, que el REPRO famoso, que la Presidenta a veces públicamente habla y lo presenta como si fuera la gran solución al empleo, fue la solución que nosotros encontramos en la crisis del 2001 o del 2002. Y hoy, después de 10 años de economía exitosa, están empleando las mismas herramientas que nosotros empleamos en la crisis. Ahora, tantos años, como bien vos decís, de subsidios, asignación, repro y demás, significa que algo en el medio está fallando, ¿no? Porque no se puede vivir eternamente con esos yo de todos modos tengo una visión con respecto a los subsidios. A mí me parece que nosotros tenemos un arbolito que nos tapa el bosque. Si vos mirás los subsidios económicos en el presupuesto, no tiene nada que ver en monto con los subsidios sociales. O sea que cuando hablamos de subsidio, por lo menos nosotros hablamos de los subsidios económicos. Claro. El gran peso del gasto es ese. Lo que se le dieron a las empresas, lo que se le ha dado a las empresas de transporte con las manos tan sueltas y generosas que en las contabilidades de las empresas no se puede explicar y que fueron
10 veces mucho más importante de los subsidios sociales. Claro. Esto tiene que quedar claro, porque cuando hablamos de subsidios en general, ellos tienden, con una perversión muy grande en el discurso, a volcarlo hacia el subsidio social. Claro. Nosotros, en materia de subsidios... tenemos que seguir gastando porque son subsidios sociales. Exactamente, no es cierto. Acá se ha gastado una enorme cantidad de dinero en subsidios económicos y ahí es donde se generó el proceso corruptivo, porque esos subsidios económicos, cuando vos mires las empresas, seriamente te vas a dar cuenta que hay facturas que están vinculadas a alguna investigación anterior, ¿no? Claro. Ahora, hay una pregunta que quiero hacerte porque tiene que ver con los paros, ¿no? Con los paros, con el último paro de agosto, del jueves 28 de agosto. Hablando con Juan Carlos Smith, que es un dirigente que me parece muy interesante, él tenía miedo que si se hacía hincapié en el bajar el mínimo no imponible, el gobierno atacara con que este es un pedido de sindicatos ricos, de obreros ricos, de trabajadores ricos. Entonces quería correrlo de este eje. Pero sin embargo, en el paro se habló de bajar este impuesto al trabajo, donde Maturana dice a los trabajadores casados les descuentan 25.000 pesos por año. ¿Es un reclamo de sindicatos ricos, de trabajadores ricos? No, porque cuando vos mirás el proceso inflacionario en la Argentina, te vas a dar cuenta que está todo tan desmesurado que hoy el salario mínimo vital y móvil lo han puesto en 4.000 y pico de pesos. O sea, el propio gobierno está reconociendo, y ese es un porcentaje ínfimo con respecto al costo de vida. El propio gobierno te está reconociendo que un trabajador de 15.000 pesos no es un trabajador rico. La verdad es que cuando vos mirás, vos tenés que proyectarlo sobre la inflación. Y incluso esto es lo que genera que haya tantos trabajadores pobres. Vos todas tus variables tienen que ser así. Cuando nosotros hicimos el Jefes y Jefas, miramos todo lo que era indigencia. En ese momento eran 132 pesos con 50 centavos, la canasta básica de la indigencia medida por el índice verdadero, no por el que creó el kirchnerismo. Entonces, decidimos que eran 150 pesos el programa. ¿Por qué? Porque queríamos terminar la indigencia y capturar algo de la pobreza. ¿Me entendés? Sí. Entonces, cualquier tema que vos tengas que mirar, lo tenés que mirar sobre la base de números reales. Lo que pasa es que este gobierno, durante 10 años, ha construido cifras truchas, pero cifras truchas que tienen que ver no solamente con la canasta básica alimentaria que no te permite tener una política social adecuada, sino con cosas, por ejemplo, que tienen que ver con, qué sé yo, cuántas personas tienen determinadas carencias en la República Argentina, porque truchaste todo. O sea, un país que no tiene una agencia de estadísticas es un país que camina con una venda en los ojos. Y esto se hizo en un negociado que estuvo vinculado a los cupones, porque todo termina ahí finalmente. Todo al pago termina, de la deuda, decís vos, el famoso cupón actualizado por inflación. Por PBI, claro. ¿Entendés? Y otro por PBI. Entonces, todas cosas que tienen que ver con maniobras que desconocemos. Fíjate que ahora nos hemos enterado que el banco hipotecario, los fondos buitres que hacen publicidad y dicen que es lo peor que nos pasó, el gobierno ha permitido que sean socios del banco hipotecario, que sean accionistas del banco hipotecario, porque en algún momento tuvieron un inconveniente y aprobaron la emisión de las acciones hacia el fondo buitre. Tenemos que ir a un corte, dejamos una pregunta, ¿querés para después? Sí, Graciela, justamente hablando sobre esto, en algún momento vos decías que, según tu parecer, la presidenta no es que está tan ausente, en realidad en el fondo saben, pero por ahí no saben cómo actuar, pero lo podemos contestar después. Es un estilo de terapia diferente. Consiste en irse al medio de la nada para manejar rápido, pero rápido. ¿Esta qué le dice? Un auto coleando, levantando una nube de polvo.
Yo estudio mucho el historial del GPS de mis pacientes. Trato de hacer un análisis bien completo. El GT Therapy no solo cambió el paradigma de la psicología moderna, también le cambió la vida a muchos hombres. Syngenta. Incorporamos a la vida el potencial de las plantas. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Silfa. Laboratorios farmacéuticos. Auténticamente argentinos. Moscardelli, ¿cómo se llamaba su hijo? Lucas. ¿Se porta bien? Es un tesoro el pibe. Además, cuando le digo que le voy a levantar en peso, se pone contento. Salió a mí. Moscardelli, ¿para qué ganar uno si puede ganar 4? ¿No le parece? Por solo 6 pesos, jugás Quiniela Plus y Super Plus. Y además, Plus 9 te da la chance de ganar hasta 4 millones. Lotería de la provincia. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Para tu quincho. Una flor de parrilla. Un chori. Un chincho. ¿Alguien? ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Auspicia este programa. Claro. Siemens ofrece respuestas a los grandes desafíos de nuestros tiempos en las áreas de industria, energía, salud y ciudades. Con más de 100 años en el país, Siemens contribuye diariamente a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Porque el mejor lugar para vivir es el que tiene futuro. ¿Y si un día cambias la rutina? Después del fútbol se viene el asado con los amigos, pero hoy con asado de cordero. Si en la cancha sos el distinto, en la parrilla también. Cordero Patagónico Indalo. Cortes ricos y prácticos, para que vos elijas un día y lo hagas diferente. Acá estamos con Graciela Camaño. A ver, no solamente la estamos consultando como diputada, como abogada, sino como que fue ministro Claro. de Trabajo. ¿Y cómo sería hoy ser ministro de Trabajo? ¿Y qué se le ocurre, no? Sí, yo te preguntaba, Graciela, porque veníamos hablando de las mentiras, digamos, del gobierno, de cómo falsifica las estadísticas, y en algún momento vos dijiste algo así como que en realidad la presidenta no es que está tan ausente, es bastante consciente de los problemas, pero no sabe cómo resolverlos, más allá de que hacia afuera sí parece que miente, ¿no? No, yo tengo claro de que sí que sí sabe. Yo no creo en la ausencia de la Presidenta, porque además te das cuenta vos que nada se hace sin su presencia. Sí. O sea, yo creo que sí está presente y que toma decisiones erróneas. En este tema de la deuda externa, ha tomado la decisión de generar una épica con los fondos buitres. En lugar de maduramente aceptar que este es un problema muy serio para las futuras generaciones, en la que no debería haber condimentos políticos, sino inteligente trato, con todas las fuerzas políticas además, porque no es lo mismo que vos vayas como gobierno a decir una pavada desde un atril, a que vos vayas con todas las fuerzas políticas a tener una posición de la República Argentina. Eso son dos cosas diferentes, una política de Estado. Ella, en lugar de buscar la política de Estado, buscó el discurso de la tribuna, el discurso tribunero. Sí. Y ahí andan todos los adeptos, el que vota es un buitre, el que... No, miren, esperen. Acá hay una zona muy oscura en el canje del 2010, en donde hay una denuncia penal, porque se supone con mucha prueba de que ha habido información privilegiada que se ha usado en beneficio propio por parte del Ministerio de Economía. Acá hay decisiones que se tomaron para que los fondos buitres estén en el Estado argentino, Banco Hipotecario, YPF. Entonces, hay una serie de cuestiones que hacen que este tema no pueda nunca ser la épica del kirchnerismo. Porque ellos mismos, con sus propias acciones, en algunos casos corruptas, están haciendo que se permita este tipo de cuestiones. Claro.
A ver, el otro tema tiene que ver con el cotidiano, con los trabajadores cotidianos y con la gente que está fuera del sistema. Esto quiere decir los que también están trabajando en negro, porque lo que sucede es que a muchos trabajadores hoy, más allá que uno le explique o les expliquen que vale la pena estar en blanco, no les convienen porque les rebanan la mitad del sueldo en blanco. Y además porque hay muchos empresarios que siguen trabajando con empleados en negro. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Desde el Ministerio de Trabajo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se supera este conflicto? Mira, con avisos en los medios seguro que no. Nosotros tenemos un problema endémico en la Argentina en materia de trabajo, que lo venimos arrastrando desde el año 95. Yo creo que la Argentina perdió la brújula del trabajo decente que pregona la Organización Internacional del Trabajo en el año 95, cuando instalamos 2 dígitos de desempleo. Cuando vos tenés un desempleo tan alto, cuando el mercado laboral es para pocos, vos ahí estás en un problema muy serio. Porque lo que podés hacer es, bueno, ir a mermar el desempleo, por cualquier vía. De cualquier manera, claro. ¿Qué es lo que hizo este gobierno? Lo hago otorgándole subsidio a las empresas o lo hago metiendo a trabajar al empleo público a un montón de gente que está desempleada. Bueno, no es una planificación estratégica. O, por ejemplo, aceptar durante tanto tiempo que haya un 35% de trabajadores precarizados. Y esto es importante que en algún momento se analice, porque este es el gobierno que pregona en contra de la flexibilización laboral de los 90s. Pero no existe una flexibilización laboral más tremenda que el trabajador en negro. Ese trabajador no existe, ese trabajador no tiene ningún derecho, no puede, si es despedido, es despedido sin ninguna tutela, sin ninguna mirada, ni por parte del empresario, ni por parte del Estado. Entonces, ha habido un proceso de flexibilización trunco en la década del 90, con muchos experimentos diferentes. Ha habido un proceso de flexibilización en la década ganada del gobierno nacional y popular, encubierta, y la verdad es que llegamos al año 2015 con problemas muy serios en materia de trabajo, en donde hizo agua la política de industrialización. Y fíjate vos que la política de industrialización que propuso el kirchnerismo es la misma que propuso el menemismo. El menemismo propuso la política de industrialización sobre la base de las automotrices. ¿Te acordás el plan? Sí. Hizo agua, capotó. Ahora también, a mitad del camino, le capota la política de industrialización. Entonces, algo estamos haciendo muy mal los argentinos. Acá tiene que haber en serio una política de búsqueda de valor agregado que tiene que estar no solamente en un auto. Yo te comento qué pasa, por ejemplo, con las mineras. Las mineras, en el norte, la que más conozco, cómo interactúa, en algún momento ha tenido hasta un proceso penal porque en el fárrago de barro y mineral que mandaban afuera, aparentemente mandaban oro. Ha habido una causa por esto. Y yo lo tomo no para decir, lo tomo para decir, mira hasta qué punto no hay valor agregado, que el material precioso se va con barro afuera. Entonces, no se trata solamente de mirar la posibilidad de producto de valor agregado en un auto, se trata de mirarlo o en la soja. Toda la economía, ¿me entendés? En toda la economía. Nosotros creo que tenemos un campo muy grande para trabajar en materia de valor agregado, en materia de regionalización real, en materia de transporte que permita que los argentinos vivamos mejor y no vivamos de esta manera en las grandes metrópolis. Y me parece que a partir de eso vos podés ordenar el trabajo. O sea, no te olvides nunca que el trabajo es como que es un furgón que va. Ahora, depende si vos a ese furgón le das entidad, lo pones en valor, generás políticas para que deje de ser el furgón y le das reglas. Ahora, Graciela, cuando ustedes se reúnen con la mesa, me imagino, chica, grande, no importa, de Sergio Massa y el Frente Renovador, ¿en qué cosas piensan en lo inmediato para solucionar estos temas? Porque como bien vos decís, no solo un tema de trabajo, sino un tema económico y también de trabajo, ¿no? Por eso el equipo nuestro es muy fuerte en materia económica. Claro. Materia económica, materia financiera.
Nosotros en eso hacemos muchísimo hincapié en lo que significa, digamos, el trabajo de equipo. Por supuesto que sin descuidar algunas cosas que a Sergio lo desvelan muchísimo, como por ejemplo el tema de la educación. O sea, nosotros no podemos pensar económicamente o en materia laboral, sino pensamos seriamente cuál es la matriz educativa que tenemos que tener, ¿no? Y me parece que son todas cuestiones que resuelven los problemas de fondo de los argentinos. O sea, yo no puedo pensar en un modelo de trabajo cuando tengo trabajo que se está desarmando. Sí, claro. ¿Me entendés? O sea, acá lo que hay que ver es, desde el equipo económico, cuáles son las medidas que se tienen que tomar en los primeros 100 días de un gobierno para que el gobierno fortalezca la economía. Gracias por haber venido. ¿Nos vamos? Nos vamos hasta el próximo lunes.